Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos de Testigo de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería considerar con ustedes una revista Atalaya del 2008, del 15 de mayo, que muestro a continuación en pantalla porque quiero leerla y luego dar mi comentario. Y se lee como sigue, queridos amigos. Se trata de esta Atalaya de 2008, del 15 de mayo. En la página 25, párrafo 19 de esta revista, que muestro en pantalla, se lee como sigue, queridos amigos, veámoslo juntos, por favor. Dice: cualquiera que desee progresar espiritualmente tiene que evidenciar un espíritu humilde como el de Pablo. Él exhortó a los hermanos cristianos con estas palabras: no hagan nada movidos por espíritu de contradicción ni por egoísmo, sino que consideren con humildad mental que los demás son superiores a ustedes. Filipenses 2:3. ¿Cómo podemos poner en práctica este consejo? Un modo de hacerlo es cooperando con los ancianos de nuestra congregación, siguiendo su dirección y apoyando sus decisiones judiciales. Ahí está el punto que yo quiero considerar con todos ustedes, queridos amigos. Dice que una forma de ser obedientes a Jehová y agradar a Dios es no tener un espíritu de contradicción ni egoísta, y que para dar ejemplo de cumplir con esto de ser obedientes a los ancianos, es hacer lo que ellos dicen y apoyarlos en sus decisiones judiciales. ¿Quién dice que esas decisiones que toman los ancianos en el comité judicial son decisiones de los ancianos? ¿Quién dice eso? Lo dice la Watchtower, que son decisiones de los ancianos cuando toman decisiones en el comité judicial para juzgar a un hermano por algún pecado o por algún hecho que amerita sanción o expulsión. Los ancianos no toman decisiones personales. En principio, los ancianos no toman decisiones personales. Ellos están regidos desde arriba verticalmente, son títeres de la Watchtower. Ellos se rigen bajo unas instrucciones que están indicadas en un libro que se llama Pastoreen el rebaño de Dios. Y en ese libro está detallado cómo deben ellos actuar, qué decisiones tomar en los diferentes casos que se presenten, tanto casos de adulterio, fornicación, o otro pecado abominable que amerita ser sancionado o expulsado del testigo de Jehová. Cualquiera, ya sea también de abuso sexual, qué sé yo. Los ancianos son robots. Las decisiones que ellos toman no son decisiones personales que ellos han orado a Jehová Dios para que le den la iluminación para tomar una decisión justa. Ellos se rigen de un libro que contiene los pensamientos de la sociedad Watchtower, de las personas que han hecho ese libro, y ellos tienen que regirse estrictamente en sus decisiones judiciales en lo que dice el libro. Entonces, cuando la Watchtower dice que una forma de ser leal a Jehová, obediente a Dios, es
respetar a los ancianos y verlos como superiores a uno, dice, verlos superiores a uno y que hay que ser obedientes a lo que ellos nos digan y además apoyar sus decisiones judiciales. Las decisiones judiciales que toman los ancianos son decisiones no personales, no entra el criterio personal de lo que cree el anciano que debe valorar. Del acusado, No está la valorización del propio anciano con su sentido común, que él pueda determinar que una persona es inocente o no, a base de sus criterios, su decisión personal. Todos los ancianos que forman el comité judicial tienen que regirse al libro Pastoreando el Rebaño. Y ese libro es el pensamiento de hombres que vienen de Estados Unidos, que son los que forman la cúpula, quienes dirigen a los ancianos como marionetas. Entonces, los ancianos no toman decisiones personales, sino son decisiones del cuerpo gobernante, que les dicen cómo actuar. Ellos no están autorizados a pensar, a tomar decisiones, criterios personales que sean diferentes al libro Pastoreando el Rebaño. No pueden decir, bueno, yo no voy a considerar que este hermano cometió tal pecado de apostasía porque lo que él está objetando, tiene un sustento razonable. Por ejemplo, podría decir, ¿por qué yo tengo Que aceptar que el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y discreto si ya la sociedad ha reconocido que Jesús no vino a cumplir la palabra de los talentos de 1918 a 1919, cuando se nos decía que en esa época Jesús hizo su inspección a su templo espiritual y encontró que la Guasta era la única religión verdadera que está dando el alimento correcto, y encontró un grupo de cristianos ungidos que están dando el alimento correcto frente a demás religiones que están dando ese alimento correcto por más de 40 años, y que Jesús se decidió por ese esclavo, le encontró fiel y discreto, lo juzgó y lo nombró como su esclavo en 1919. Ahora la Guasta nos está diciendo que eso no ocurrió en 1918, 1919, pues tiene que ver con la palabra de los talentos, que antes se nos decía que se había cumplido la palabra de los talentos en 1918, 1919, cuando Jesús vino para juzgar y tomar cuentas de sus siervos, y encontró pues en 1919 a un grupo de cristianos ungidos que habían estado actuando fielmente, dando el alimento oportuno, el alimento correcto, y Jesús dijo, bien hecho esclavo fiel, y lo nombró como su esclavo. Ahora nos dice que eso no fue así, que Jesús no vino en 1918, 1919 a cumplir la palabra de los talentos, sino que está para el futuro. Entonces el esclavo fiel no existe todavía, está para el futuro. Cuando Jesús venga recién a inspeccionar a su esclavo, dar cumplimiento a la palabra de los talentos y ver qué esclavo ha sido fiel y discreto y quién no lo ha sido, para castigar. Entonces, si un testigo de Jehová en la actualidad le dice a los ancianos, yo no creo que el cuerpo gobernante sea el esclavo fiel y discreto, los ancianos no están autorizados a pensar, no están autorizados a tener decisiones personales. Decir, bueno, ¿por qué voy a expulsar al señor X que viene acá y me prueba que este no es el esclavo fiel y discreto, que el cuerpo gobernante no es el esclavo fiel y discreto? Porque ya la Guasta ha cambiado su doctrina, que en 1918, en 1919, no vino Jesús a hacer la inspección de su templo espiritual, no vino a cumplir la palabra de los talentos en ese año, sino está para el futuro, después de la gran tribulación, o durante la gran tribulación, como dice la Guastau. Jesús vendrá en la nube del cielo, ponerá en gloria, la nube del cielo, cumpliendo el texto de Mateo 24, 24, 30, y recién ahí va a inspeccionar a su esclavo. Entonces no existe el esclavo fiel y discreto. Entonces, si yo digo eso, que no existe el esclavo fiel y discreto, ¿por qué lo van a expulsar? Dirá el anciano que está en el comité judicial, ¿por qué lo voy a expulsar a él de apóstata si él tiene razón? No existe el esclavo fiel y discreto, porque ya la palabra de los talentos no se cumplió en 1918, 1919, como se nos había enseñado por décadas, donde se nos decía que Jesús vino ese largo viaje y presionó a sus esclavos en la tierra, quién está dando el alimento correcto, quién había estado anunciando las buenas nuevas a las naciones de forma correcta, dentro de todas las religiones falsas de la cristiandad. Encontró que había un grupo de ungidos dentro de la organización de la Watchtower que estaban haciendo eso, dando alimento regularmente, alimento correcto, y que Jesús se sintió complacido y escogió a su esclavo, lo nominó en 1918 y en 1919 le confió de todos sus bienes. En la actualidad, la Watchtower dice que ni la primera nominación ni la segunda se cumplió en 1918-1919. En un principio, hasta el 2013, la Watchtower tuvo que reconocer que la segunda nominación estaba por el futuro y la primera se había cumplido en 1919. Pero a partir del 2015, la Watchtower tiene que reconocer que ni la primera ni la segunda fueron cumplidas en 1918-1919, sino que están todas para el futuro. Cuando Jesús venga en la nube del cielo, poder en gloria, venga de ese largo viaje y recién cumpla la palabra de los talentos, donde él inspecciona a sus siervos y determina quién ha sido el esclavo fiel y discreto y quién no lo ha sido, para castigarlo.
Entonces, eso evidencia claramente que no existe esclavo fiel y discreto hasta ahora. Todos somos siervos del Señor y recién Jesús, cuando venga, va a poder juzgar y poder clasificar quién ha sido el esclavo fiel, discreto y quién no lo ha sido para castigar. En este momento no existe esclavo fiel y discreto. Entonces, si un testigo de Jehová en este momento le dice a los ancianos, yo denuncio y acuso al cuerpo gobernante de afirmar falsamente que ellos son esclavos fiel y discretos cuando realmente no lo son, en el momento que la UASTA ha reconocido. En la atalaya del 15 de marzo de 2015, en la página 22, párrafo 10. La UASTA, ya he visto varios videos de esos, están puestas las atalayas donde la UASTA reconoce que la palabra de talentos no pudo cumplirse, pues Jesús no vino a ajustar cuentas con su siervo 1918, 1919, no vino a ajustar cuentas, sino eso está para el futuro. Eso indica pues que entonces Jesús no escogió ni presionó nada en 1918 ni escogió su esclavo. Entonces no existe esclavo fiel y discreto hasta ahora. Todos somos esclavos del Señor, tanto ungidos como no ungidos. Y Jesús tiene que venir a chequear y tenemos que va a ajustar cuentas con nosotros recién en el futuro. Entonces, si un testigo de Jehová ahora dice, yo denuncio la mentira de la Watchtower, del cuerpo gobernante, en seguir ellos insistiendo ser el esclavo fiel y discreto, y yo digo que ellos no son el esclavo fiel y discreto, es una falsedad, es una patraña, con el único fin de manipular a los miembros con una falsedad, para poder manipularlos, hacerles sentir que ellos son más que el resto, porque ellos son el esclavo fiel y discreto escogido por Jesús, cuando Jesús todavía no ha venido para escoger a nadie. Entonces, inmediatamente lo llevan al comité judicial, y hay ancianos que piensan como yo, que, caramba, esta persona que está rechazando la enseñanza del cuerpo gobernante, en la afirmación que ellos son el esclavo fiel y discreto, y este hermano me está diciendo que no va a aceptar esa enseñanza, que es una falsedad, lo llevo al comité judicial, y yo tengo que cumplir lo que es el manual. Si él no acepta las enseñanzas del esclavo, hay que expulsarlo, y ponerle la etiqueta de apóstol. Pero si los ancianos son inteligentes, a veces no lo son, muchos no lo son, la gran mayoría no lo son simplemente cumplidores de un manual, son gente robotizada, que no tienen un criterio personal, y si lo tienen no lo pueden aplicar, a pesar que va contra su conciencia y sabe que el testigo de Jehová que está objetando eso, tiene razón, él tiene la obligación de expulsarlo porque así está en el manual. Bótalo porque no creen lo que nosotros decimos, nuestras mentiras. Entonces él no puede tomar una decisión personal y decir, bueno, yo no lo voy a expulsar porque tiene razón, no existe el esclavo fiel y discreto. El cuerpo gobernante no es el esclavo fiel y discreto porque ya reconocieron que la famosa inspección de 1918-1919, que tiene que ver con el texto de Malaquías 3:1 en adelante, que se nos decía que Jesús vino en 1918-1919 para ser la primera y la segunda nominación, no ocurrió, que no es verdad, que eso está para el futuro. Entonces no existe el esclavo fiel y discreto, y por lo tanto sería una aberración decir que el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y discreto. Entonces, si un testigo de Jehová en este momento le dice eso a los ancianos, lo llevan al comité judicial, porque están obligados a expulsarlo, porque se convierte en un hombre peligroso, porque es un hombre inteligente. Pero muchos ancianos, no todos son brutos, aunque se les llama anciasnos, con justa razón, porque son unos asnos, y son también unos chimpancés, porque imitan todo lo que hace lo de arriba, son repetidores. Los monos son los que repiten, pues hacen muecas y repiten lo que hace otro, ¿no? Y ellos son monos comediantes, que solamente están para repetir lo que les dice la cúpula, aplicar el manual, no creer lo que otro es, nuestras mentiras, expúlsenlo. Los ancianos podrían tener criterio propio y decir, bueno, pero tiene razón, ¿por qué lo voy a expulsar a este señor? Si la misma Watchtower o el cuerpo gobernante ha reconocido que Jesús no vino en 1918-1919 para hacer el ajuste de cuentas con sus siervos, y eso está para el futuro. Repito, antes se nos decía que Jesús vino en 1918-1919 para ajustar cuentas con sus siervos y que encontró a un grupo de cristianos ungidos, fieles, que desde hace 40 años estaban dando el invento correcto y los nombró con su esclavo fiel y discreto. Ahora dice que ese ajuste de cuentas está para el futuro, o sea, no existe esclavo fiel y discreto porque Jesús todavía no ha venido para dirimir, para fallar a favor de quién es esclavo fiel y discreto y quién no lo ha sido para castigar. Entonces, si el Jehová le dice, hermanos, ancianos, no existe el esclavo fiel y discreto, estos son unos fanfarrones, estos del cuerpo gobernante son unos han sido unos usurpadores de un título que no les pertenece, porque ya han rechazado su enseñanza anterior, que decía que Jesús vino a presionar su templo espiritual en 1918-1919, y ya eso ya no fue así, a pesar que se enseñó por décadas como la verdad. ¿Por qué lo vamos a expulsar? Entonces, ese se llama decisión personal, verdadera. Cuando dice esta revista que hay que ser obedientes a los hermanos ancianos, que ellos son superiores a nosotros, y hay que ser humildes, sino que ser soberbios, y hay que acatar
cooperar con ellos, lo que ellos decidan en la congregación y sobre todo seguir su dirección y apoyar sus decisiones judiciales. ¿Quién dice que ellos toman sus propias decisiones judiciales? Sus decisiones judiciales a veces van contra su propia conciencia, porque no todos los ancianos no son asnos. No faltará alguien ahí que sea inteligente y analice las palabras del testigo de Jehová que le está diciendo, hermano, la Guastaba ha reconocido que Jesús no vino a hacer su inspección 18-19 para escoger a su esclavo y hacerle la primera y la segunda nominación, sino ha reconocido que Jesús vendrá todavía en el futuro, durante la gran tribulación, a ajustar cuentas con sus siervos, recién en el futuro, durante la gran tribulación. Es decir, va a ser la primera y segunda nominación. Entonces no existe el esclavo fiel y Cristo. ¿Por qué me van a expulsar? Entonces el anciano diría decir, claro, tiene razón. ¿Por qué lo voy a expulsar? ¿Qué pecado ha cometido él? La apostasía no. Los apóstatas son el cuerpo gobernante que tomaron una posición de esclavo fiel y Cristo cuando no debieron hacerlo porque Jesús no vino, pues 19 fue una mentira. A quien hay que expulsar es al cuerpo gobernante por mentiroso, por enseñar tanta doctrina falsa. El hermano que está acá en el comité judicial está diciendo la verdad. ¿Por qué lo voy a expulsar a él por apóstata si él tiene la razón? Si la misma sociedad ha reconocido que Jesús no vino a hacer su inspección famosa en 1918-19 para hacer el ajuste de cuentas con sus siervos, para ver quién se esclavo fiel y Cristo y quién no lo ha sido para castigarlo. Sino eso está para el futuro, durante la gran tribulación. ¿Por qué lo voy a expulsar? Pero desgraciadamente es una falsedad que los ancianos toman sus decisiones judiciales personales y hay que apoyarlos. Entonces, si los ancianos tienen que ceñirse a un libro que se llama Pastorear en el Rebaño, donde dice que el apóstata es aquel que rechaza las enseñanzas de la Watchtower y no quiere aceptarlas y van contra ellas, hay que sacarlo, porque es un hombre peligroso. El anciano que es consciente y verdaderamente fiel a Jehová dice, no voy a hacer caso al libro Pastorear en el Rebaño, porque yo en mi criterio personal, mi decisión personal, no me merita ser expulsado porque no he cometido ningún pecado grave ni nada de apostasía, porque lo que él está diciendo tiene justificación, porque la misma Watchtower ha cometido la apostasía de abandonar una enseñanza anterior, donde se nos decía que Jesús vino en 1918, 1919 a ajustar cuentas con sus siervos, y ahora nos dice que eso no es verdad, que no es así, que eso será durante la gran tribulación, cuando Jesús cumple el texto de Mateo 24:30 y venga a la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer ese ajuste de cuentas. Entonces, los ancianos deben decir, no hay lugar a expulsión. Tiene razón, no existe el esclavo fiel y Cristo, pero desgraciadamente los ancianos, para no ser removidos, están obligados a no pensar por su cuenta, sino que es la Watchtower la que piensa por ellos. Ellos son simplemente títeres, son marionetas, son don nadies, son instrumentos, son tontos útiles que no les permiten que piensen por su cuenta, sino que la sociedad Watchtower es la que piensa por ellos y les dice, apliquen lo que está en el libro Pastorear en el Rebaño. Y estos babosos, idiotas, en vez de ceñirse a su criterio personal, se someten a lo que dicen el cuerpo gobernante en el libro Pastorear en el Rebaño, que aquel que duda de la enseñanza de la Watchtower hay que expulsarlo. Y lo expulsan por apóstata. Y lo botan ignominiosamente del salón del reino como una basura. Y los ancianos se prestan a eso. Y no tienen vergüenza, porque son unos sinvergüenzas caraduras, tienen vergüenza, tienen sangre en la cara, que no tienen el carácter para decir, yo tengo mi decisión personal. Yo soy uno de los jueces, yo tengo que tomar una decisión personal. Y no lo que dice el librito de porquería Pastorear en el Rebaño, que cualquiera que dude que sacarlo porque es un hombre peligroso, cuando está diciendo la verdad. Entonces, ¿por qué los demás hermanos de la congregación tienen que sentir que estos son superiores a ellos cuando están cometiendo una injusticia, expulsándolo porque dice la verdad y lo botan como un perro? Y ni siquiera dicen cuál ha sido su pecado, no dicen cuáles fueron sus dudas cuando leen la carta de expulsión. Se ha expulsado el hermano por apóstata, pero no dicen por qué, porque tienen miedo, saben que tienen razón. Entonces, ¿cómo los ancianos pueden ser apoyados por la congregación si no leen en el salón del reino qué pecado cometió este hermano? Enterarse cuáles son sus dudas para que los hermanos de la congregación decidan si obedecer o no las decisiones del comité judicial. Si no les dice cuál ha sido las dudas que él ha manifestado en el comité judicial. No lo leen, nunca dicen. El hermano ha sido expulsado porque no cree que el cuerpo gobernante sea el esclavo fiel y Cristo por tales motivos. No lo dicen. Porque si lo dicen,
los hermanos que están en el segundo reino, que son inteligentes, se van a dar cuenta de que tiene razón el hermano que han expulsado y han cometido una injusticia los ancianos de la congregación al expulsarlo. Entonces, ¿por qué apoyarían a los ancianos, los miembros de la congregación, por sus decisiones judiciales, si no están enterados de cuál ha sido la duda del expulsado? Nunca lo dicen. Cuando se reúnen con el hermano que van a expulsar o están juzgando, y el hermano habla y cuáles son sus dudas, nunca leen el segundo reino o manifiestan que el hermano ha dudado en este sentido acá. Él no cree que el cuerpo antes sea claro, fiel y discreto, y lo hemos pasado por eso. Pero él también ha dicho por qué no cree y ha manifestado sus razones para que el segundo reino tome sus propias decisiones personales, si realmente apoyar las decisiones que han tomado el comité judicial son correctas o no. Pues no lo dicen. Se ha expulsado por apostasía y hay que apoyar esa decisión de los ancianos. Y los hermanos, muchos apoyan esa decisión de los ancianos sin siquiera saber qué pecado ha cometido, qué dudas tiene. No lo manifiestan. Leen una carta diciendo, el hermano tal ha sido expulsado por apóstata. Y quieren que instruir a los hijos de Jehová que sean leales a Jehová, que una forma de ser leal a Jehová es no tener un espíritu de contradicción, ni ser egoístas, sino que consideren, tengan un estado mental de humildad, ser humildes mentalmente a los ancianos de la congregación que son superiores a ellos. ¿Qué tal raza? Y ahí lo hemos visto en la tarea, que lo veamos a los ancianos como superiores. No, yo los veo a los ancianos como monigotes. Usted cuando vean un mono en un zoológico le hacen así, el mono te hace así. Le saca las lenguas y acá la lengua también así. Cualquier cosa que tú le haces al chimpancé, al mono, él trata de imitarlo. Son marionetas, ¿sí? Son monos. Los cuerpos gobernantes también los ancianos son chimpancés dentro de la congregación, que son imitadores de lo que le dicen los de arriba, la cúpula, el cuerpo gobernante. Porque no tienen. Para mí sería un insulto que me diga a mí la Watchtower, que yo soy ahora nombrado anciano, pero no tengo capacidad de decisión personal, sino que tengo que regirme a un libro. O sea, soy un robot, no hay diferencia. ¿Cuál es el pecado de este hermano? No, que tiene una duda. Ah, no, tiene duda, no acepta la aplicación de la Watchtower, no lo quiere por nada. Entonces hay que expulsarlo, por apóstata. ¿Y cuál es mi criterio? Bueno, ¿en qué consiste que yo tenga mi decisión personal? No puede tener decisión personal. Todos ellos, los tres ancianos están ahí, que para expulsar tienen que tomar una decisión, va a ser un libro. Duda o no cree, bótalo. Y ponle etiqueta de apóstata para que todo el mundo lo odie. Y así quieren que la población apoyen a las decisiones judiciales de los ancianos, que esa es una manera de mostrar humildad, de ser considerados con ellos, y que es una situación de muestra, que muestre que es humilde, que no es egoísta, y esa es una forma de no mostrar contradicción, o sea, no irse en contra de los ancianos, que es una muestra. Apoyar en todo, ciega, no importa. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Los ancianos no toman decisiones personales, y acá nos dicen que una forma de mostrar esa humildad y consejo es la cooperación que se tiene con los ancianos de la congregación sin contradecirlos, siguiendo sus directivas, sus consejos y apoyando sus decisiones judiciales. No son sus decisiones, son las decisiones del cuerpo gobernante, pero la revista dice que hay que apoyar sus decisiones judiciales. No, porque ellos son marionetas, son don nadie, no tienen cerebro para pensar por ellos mismos. Yo consideraría eso un insulto. Quiere decir que no tengo cerebro para nada, mi criterio no vale para nada. Tengo que ceñirme a un libro hecho por la cúpula para juzgar a un hermano. ¿Y qué hay de mi criterio personal? El libro me puede decir, expúlsalo porque es peligroso, porque sabe demasiado y puede contagiar al resto. Y expulsarlo. No, pero el punto central es, ¿por qué el hermano no quiere aceptar que el cuerpo gobernante sea esclavo fiel y discreto? Y le está mostrando las razones con la misma literatura de la Watchtower. ¿Por qué no cree que ese cuerpo no es esclavo fiel y discreto? Porque está bien claro que al momento que cambiaron la doctrina,
de que Jesús no vino a ajustar cuentas en 1918, en 1919 con sus esclavos, sino a hablar del futuro, eso es más claro que entonces no hubo ningún escogimiento ni una selección de esclavos en 1918, 1919, que está para el futuro, y punto. Y así de fácil lo entiende cualquier persona inteligente, no los ancianos que son los burros. Ellos saben muy bien que estos no son el esclavo fiel y discreto, y ellos mismos tienen dudas, ¿ah? Te puedo saber que tienen dudas, pero para ellos conservar su puestito de privilegio, no dudan en expulsar a un hermano en su congregación que tienen las mismas dudas que el anciano mismo que está expulsando. Estoy seguro que los ancianos saben que estos no son esclavos fieles y discretos, pero tienen que expulsarlo porque así le dice el librito. Pastorean al rebaño. Los ancianos son marionetas, son títeres, por eso siempre le hacen caricaturas de ancianos en la congregación con unas pititas y una mano que lo están moviendo. Y eso es verdad, porque el hecho de que ellos se ciñan a un libro que se llama Pastorean al rebaño, donde están las instrucciones para que ellos hagan, ellos no tienen que pensar. Este hermano duda, ¿qué hacemos con el hermano que duda? Hay que expulsarlo, porque es peligroso, punto, se acabó. Pero no interesa el criterio del anciano, es decir, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué estás dudando? ¿Cuál es tu sentido? No es apostasía, él está, si no sé, la misma enseñanza de la Guastau, que por cambiar una doctrina se hundieron solos los cuerpos gobernantes, ya no son el esclavo fiel y discreto, es obvio, pero hay que expulsarlo porque sabe demasiado, puede conversar de estas dudas con otros, y es por eso que la Guastau cuando expulsa a una congregación nunca le leen a los miembros de la congregación cuáles son las dudas del hermano, por qué lo han expulsado, por qué no dicen, el hermano no cree que el cuerpo anterior sea el esclavo fiel y discreto por el hecho de que ya se cambió la doctrina, donde se afirma que Jesús no vino pues a ajustar cuentas con sus siervos en 1918 y 19, sino que eso está todavía, el ajuste de cuentas está para el futuro. Entonces no hubo ninguna selección de esclavo fiel y discreto, no existe. Y es obvio. ¿Y lo voy a expulsar por eso? No. Lo que debería hacer los tíos de Jehová de Son Reino y la congregación y los mismos ancianos es expulsar a la Watchtower de sus vidas. ¿Cómo? Largándose de esa versión falsa. No me interesa ser anciano de una organización de M. Me voy. Vámonos todos. Y todo el Son Reino a abandonarlos. No. Los babosos ancianos se tienen el libro como unos imbéciles, porque son unos imbéciles, y llevan bien puesto el título de ancianos. Son títeres que la Watchtower les prohíbe tener un pensamiento independiente como jueces. Es decir, no merita expulsión, tiene razón, hermano, Dios tiene razón. Nosotros también tenemos la misma duda, esto no es esclavo fiel y discreto. Y así dirían a todos los ancianos. Pero ellos no, quieren conservar su puesto de privilegio porque como en el mundo son don nadies, el mundo son basureros, cargadores de ladrillos, qué sé yo, trapean, limpian las calles con escobas, son gente ignorante al máximo. En su mundo Shangri-La de la Watchtower le ponen un cuello con corbata así, que nunca se ponen en la semana, para ser ancianos el día domingo, el día sábado, el día viernes, qué sé yo, cuando se reúnen, y la única vez que se ponen un terno con cuello y corbata, tienen la mano llena de callos, que no quieren la pueden cerrar para ajustarse la corbata, porque tanto callo, tanto ladrillo que cargan, tienen las manos duras, nunca han agarrado un lapicero en su vida, son ancianos, le ponen un terno y corbata y se sienten importantes, y prefieren eso que ser juicioso, decir, esta elección es una porquería, nos vamos todos, renuncio al puesto de anciano, porque estos no son, estos que nos mandan, estos que nos están mandando, nos mandan allá, la cúpula que nos manda a nosotros, no es el esclavo fiel y discreto, nos han engañado, y los ancianos deben retirarse, y toda la congregación largarse de esa agresión falsa, que los ha engañado por años, diciendo que Jesús vino a expresionar a sus esclavos en 1918 y 19, nos engañó por décadas, para que finalmente digan que no es así, así como ocurrió con Gog de Magog, que por décadas el Señor quería salir al diablo, pero dice, no, pues, no es Satanás el diablo, sino es una liga de naciones que está por el... no saben dónde están parados. Bueno, amigos, esto era para meditar, piensen ustedes un poco, y será hasta la próxima, queridos amigos.